En la clase anterior iniciamos el tema de patología de cimentaciones diagnóstico. En ella avanzamos viendo en una primera parte las distintas causas de patología de cimentaciones, viendo una revisión bastante exhaustiva de las distintas posibles causas por las cuales una cimentación sufre daño y, bueno, repasamos esta casuística, ¿no? E iniciamos la segunda parte de este tema, que es cómo abordar el estudio de una patología de cimentación planteando una metodología. Dentro de este planteamiento general, iniciamos la metodología viendo la diagnosis previa. Y vimos, pues bueno, pues cómo revisar los distintos síntomas visibles que produce una patología. Vimos también que a partir de ello, pues teníamos que pasar al siguiente paso, una vez establecida esa diagnosis previa basada en los antecedentes y el estudio de los síntomas visibles y habituales de una que presentaba pues, nuestra construcción, pues establecíamos una primera hipótesis de cuáles eran las causas que habían producido los daños observables y a partir de ello pues teníamos que llevar a cabo una verificación y una cuantificación de esos daños, ¿no? Pues para acabar determinando las causas de forma verificada cuáles son las causas que produjeron el daño y acabar evaluando la seguridad de nuestra cimentación. Y para ello planteábamos la siguiente parte, que era la modelización de cimentación y terreno. Estos los estudios que habría que llevar a cabo pues, para llegar a verificar y a deducir y evaluar el estado definitivo con el cual poder alcanzar una diagnosis definitiva, ¿vale? Bueno, para ello lo que planteamos es que lo primero que hay que hacer es una investigación. Y dentro de esa investigación pues tenemos que determinar cuáles son la geometría y materiales de la cimentación, cuáles son las cargas que recibe esa cimentación y después realizar una prospección geotécnica para determinar cuál es el terreno que tenemos por debajo y determinar pues, de forma lo más preciso posible cuál es el terreno, cuál es el perfil geotécnico y el comportamiento de cada una de las distintas capas. De cara a determinar la geometría y materiales de la cimentación, pues empleamos técnicas básicas, como pueden ser desde calicatas en cimiento, que hay que realizar siempre con precaución, obviamente, hasta sondeos en cimentación o incluso geofísica. Para determinar las cargas de cimentación nos solemos basar en el análisis estructural. Y para llevar a cabo la prospección geotécnica, pues podemos emplear cualquiera de las técnicas que hemos visto en el tema correspondiente. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos de cada una de estas partes de esta investigación preliminar para llevar a cabo la modificación de cimentación y terreno. En cuanto a lo que son las calicatas en cimiento, o mejor dicho, la determinación de la geometría del cimiento, pues aquí ven por un ejemplo de una calicata. Esta calicata se realizó en el cimiento del Puente de la Trinidad en Valencia y vemos aquí cómo en ella se puede observar las distintas capas que forman el cimiento y cómo al final pues, aparece el terreno natural a determinada altura. Y más o menos se puede ver los materiales que constituyen el cimiento, su geometría general, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ven que es una forma relativamente sencilla de hacer esa determinación y esa estimación de la geometría del cimiento. En cuanto a la determinación del perfil geotécnico, pues ya vimos las distintas técnicas que teníamos disponibles y cómo, pues, colocando un número adecuado de sondeos, penetraciones, geofísica, etcétera, pues podíamos y debíamos de componer un perfil geotécnico que fuera lo bastante preciso para lo que pretendiéramos hacer. Vamos a ver aquí un ejemplo de la prospección geotécnica realizada pues, para el estudio de estabilidad en la Puebla de Arenoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese pueblo que se encontraba sobre un altozano con una ladera que acababa derivando, que acababa vertiendo sobre la cola del embalse de Arenós, de Cortes de Arenós. Bueno, aquí viene el planteamiento general de sondeos que se hicieron. Se hicieron varios perfiles pues para determinar un poco la composición del perfil, del perfil geotécnico pues dentro de esta sección. Entonces, la composición de ese perfil, a partir de todos esos sondeos realizados, pues es más o menos la que ustedes ven aquí. Veíamos que la Puebla de Arenoso se asienta sobre un antiguo en tiempo geológico, deslizamiento, o sea, materiales más o menos de derrubio, que asientan sobre un estrato margoso terciario. Y curiosamente, en el espacio que hay entre ese material más detrítico procedente de un deslizamiento que aparece por la parte superior
y el material más competente, terciario, que aparece en la parte inferior, nos aparece una capa de un material como fragmentado, como muy fisurado, como más roto y que además fuertemente arcilloso, que sirve de interfaz entre estos dos materiales y que aparentemente es la base del deslizamiento que se llega a producir, ¿no? Es lo que de alguna forma produce el deslizamiento, con lo cual claramente lo que en su momento pues parece que se produce aquí es un deslizamiento a favor de estos materiales, como veremos un poquito más adelante conforme avancemos en este tema y los siguientes. De hecho, aquí tienen una fotografía de ese material pues, que aparece en esta capa de interfaz. También dentro de la investigación, además de los sondeos, además de las penetraciones estáticas o dinámicas, de lo que sea necesario en cada momento, pues a veces conviene hacer pues, una geología de detalle. Aquí ven una geología de detalle hecha por un geólogo especial de lo que es la ladera del Castillo de Elda. Él pues, identifica las distintas grietas, las distintas fisuras, lo que se llaman diaclasas en geología y la presencia de las distintas capas en el perfil geotécnico con un detalle pues, elevado, ¿no? Y se ve como claramente la zona en la cual se ha producido el principal deslizamiento, que si recuerdan era toda esta parte de acá. Disculpen, que se me ha ido. El deslizamiento, pues que se produce sobre todo en toda esta zona de acá, se produce a favor de estas diaclasas que tenemos aquí, aquí, y alguna otra diaclasa más que rompe y fractura pues toda la zona, toda esa parte intermedia. Y eso es lo que produce que en su momento se cayera este tramo del lienzo de la muralla. Bueno, de esa manera, pues con unas técnicas y otras, vamos avanzando en lo que es la investigación y llevando a cabo la modelización del terreno. Otra de las cosas que debíamos tener son las cargas que la cimentación transmite al terreno. Y eso, bueno, pues hay que realizarlo mediante un análisis estructural. Aquí ven, por ejemplo, los resultados del análisis estructural del puente de Serranos. En ellas ven, pues, bueno, las tensiones que aparecen en un modelo de elementos finitos en 3 dimensiones. Aquí vemos la base de las cimentaciones en las pilas con sus tajamares. Bueno, aquí no se ve con mucha claridad las cargas, pero obviamente de este análisis estructural se deducen, entre otras muchas cosas del puente, las cargas que la cimentación transmite al terreno. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de estas investigaciones en las cuales obtenemos la geometría del cimiento, en las cuales obtenemos la geometría, disposición y características de las capas que forman el terreno y obtenemos también las cargas que actúan sobre el terreno, que la estructura transmite al terreno, pues ya podemos pasar al siguiente paso, que es la aplicación de un modelo físico. La aplicación de un modelo físico que de alguna forma nos permita caracterizar el comportamiento y nos permita evaluar hasta qué punto, primero, se justifica que se haya producido los daños observables a partir, pues, evaluando la seguridad de la situación actual y viendo que esa seguridad que estamos midiendo se corresponde con lo que estamos observando y nos permite por tanto, prospectar, llevar más adelante, hacer una hipótesis, una proyección de cómo se va a comportar a partir de ahora. Entonces, estos modelos físicos pueden ser muy simples, pueden ser simplemente determinar la tensión de hundimiento del terreno o los asientos por un método simplificado, o pueden llegar a ser pues, muy complejos, empleando modelos de elementos finitos o de diferencias finitas en 2D o 3D, etc. Entonces, lo importante es que ese modelo debe de cotejarse con el comportamiento que hasta la fecha ha exhibido la obra en la construcción y debe de verificarse en lo que se llama un back análisis, o sea, un retroanálisis en el cual podamos validar los datos que existen hasta ahora pues, con los resultados de ese modelo. Entonces vamos a ver unos pocos ejemplos. Por ejemplo, esto es un estudio de estabilidad de la ladera del Castillo de Elda hecho por métodos de equilibrio límite. Entonces, dentro de esto, viendo círculos de deslizamiento, observamos algo pues, que realmente fue lo que pasó, que es que el coeficiente de seguridad que teníamos y que hemos obtenido valorando las características mecánicas de cada una de las capas que componen el perfil es inferior a 1, con lo cual se cayó porque aparentemente debía de caerse. O sea, estaba más o menos previsto, según el cálculo, que se cayera. Con lo cual, bueno, eso nos da una cierta seguridad a la hora de emplear los valores que deducimos de cada una de las capas que conforman el perfil y de su geometría, ¿no? Otra de las
Otro ejemplo lo tenemos en el estudio de estabilidad de la ladera de la Puebla de Arenoso. Aquí tenemos un estudio de estabilidad ligeramente distinto. El que hemos visto antes era por equilibrio límite. Esto se hace por elementos finitos, aplicando el método de reducción de C y Phi, pues que se suele aplicar pues, para ir degradando poco a poco las propiedades del terreno hasta que llega un momento en el cual se produce el deslizamiento. Entonces vemos que la ladera de Arenoso, de Cortes, en esta zona, que es la que observamos que se está moviendo, se mueve pues porque teóricamente tiene que moverse, porque el coeficiente de seguridad con el cual se encuentra es prácticamente la unidad. Está en un equilibrio muy, muy precario. Cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeña distorsión pues podría producir el deslizamiento. Y cuando nos encontramos en este equilibrio muy precario, se producen siempre pequeños reajustes, pequeñas variaciones, y cualquier pequeña variación se traduce arriba en movimientos y en deformaciones. Con lo cual, tenemos claro que si no actuamos de forma rápida sobre este deslizamiento, pues podría producirse la caída, el derrumbe de toda esta ladera y todo lo que hay encima de ella, por supuesto. Otro ejemplo de modelización lo vemos en el puente de Serranos. El puente de Serranos es uno de los dos puentes medievales que hemos visto. Les he comentado que había dos, el de Trinidad y el de Serrano. Los dos están en el mismo cauce del Turia, a aproximadamente unos 500 metros uno del otro. Son puentes medievales. Y esos puentes medievales, pues la verdad es que se encuentra la cimentación en muy buen estado, pero obviamente hay que comprobarlo. Entonces, pues haciendo un análisis de las cargas que transmite la cimentación, introduciéndolas en un modelo de elementos finitos del terreno que tenemos por debajo, pues comprobamos los asientos que se producen. Y vemos que esos asientos son bastante aceptables y que en principio no son de esperar que causen ningún problema. Se evalúa también la presión de hundimiento, se ve que estamos muy lejos del hundimiento y se ve también que los asientos que el terreno va a producir en el puente son reducidos y por tanto admisibles para el comportamiento de la estructura. No siempre lo que sacamos es un problema. A veces hacemos una evaluación simplemente para comprobar que las actuaciones que vamos a realizar sobre el puente, pues de alguna forma no suponen ningún daño sobre él. Bueno, pues esto es lo que verificamos mediante este cálculo. Otro ejemplo lo tenemos en el baluarte de San Pedro. Aquí, como se trata de un problema más complejo, que tiene una fuerte componente tridimensional, no nos vale con un modelo bidimensional como el que hemos visto antes, sino que tenemos que de alguna forma que modelizar mediante elementos finitos en 3 dimensiones el baluarte de San Pedro en Veracruz. ¿Se acuerdan que lo que teníamos es que se producía un giro importante del baluarte por una condición diferencial de apoyo? Entonces, dentro de este modelo de elementos finitos, introducimos las características del terreno que hemos observado en el perfil geotécnico. Y introducimos también las cargas que el baluarte transmite al terreno mediante su peso. Si obtenemos una sección por este plano para ver las presiones verticales que se transmiten que transmite el baluarte y cómo las recibe el terreno, pues lo que observaremos es que el estado de presiones que tenemos en ese plano es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando exactamente lo que tenía que pasar, que el baluarte se apoya sobre todo en el borde. Las grandes presiones aparecen no en la punta del baluarte, no son todas unas presiones que estén uniformemente repartidas en toda la base del baluarte, sino que de alguna forma se concentran en el borde del estrato coralino. ¿Se acuerdan que había un estrato coralino que profundizaba y más allá de ese estrato coralino aparecía un estrato de arenas mucho más compresible y que por tanto pues tenía también mucha menos capacidad portante? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el baluarte se apoya fundamentalmente en ese borde del estrato coralino. Y si lo queremos ver en profundidad, pues vemos cómo estas presiones se transmiten a través del estrato coralino hacia acá, mientras que la parte delantera del baluarte, pues recibe mucha menos presión. Pues ¿por qué? Porque al ser mucho menos compresible, pues mucho más compresible, perdón, al ser mucho más compresible, pues bueno, pues recibe mucha menos presión que la zona más rígida, que es la que se lleva gran parte de la carga de ese baluarte. Y eso lo que acaba produciendo es un basculamiento del baluarte hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que este comportamiento se corresponde con lo observado? Bueno, nosotros conocemos los asientos diferenciales y el giro que se ha producido. Si comprobamos los resultados que el modelo de elementos finitos nos da,
y lo comparamos con lo que tenemos, vemos que en efecto el giro que se produce, el asiento diferencial y por tanto el giro que éste produce sobre el baluarte se corresponde con el giro observado realmente en todo el baluarte y en su torre. Con lo cual, pues podemos deducir que el modelo es correcto y que por tanto podemos evaluar con él la seguridad y el comportamiento futuro de la estructura. ¿Vale? A eso me refiero con validar los datos y con proyectarlos más allá para futuras condiciones. Bien, pues bueno, lo siguiente que decimos es hemos aplicado los modelos físicos y tenemos ya una idea general de la causa, que hemos verificado que la causa en efecto se corresponde con lo que habíamos previsto en un principio o no, o hemos deducido una nueva causa, y tenemos evaluada también bueno, el comportamiento general de la obra. A partir de eso, debemos de llevar a cabo la diagnosis definitiva. Entonces, esa diagnosis debe de darnos dos datos. Por un lado, debe de verificar las causas, debe de determinar de forma precisa y hacer posible, nunca es del todo irrevocable, pero con bastante seguridad, las causas que se han producido y debe de prevenirnos frente a la posible evolución de los daños. Y segundo, debe de determinarnos el nivel de seguridad frente a estado límite último y frente a estado límite de servicio en las distintas etapas de la obra o en la distinta evolución posterior de la construcción, tal y como está prevista, pues dentro de los distintos escenarios que se puedan derivar a partir de ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de verificar? Pues en estados límites últimos, pues hay que verificar pues, una serie de estados que son los habituales. Por ejemplo, en cimentaciones, pues hay que verificar la estabilidad global, el hundimiento, el deslizamiento. En estructuras de contracción, pues estos mismos y además el vuelco. En agotamientos, pues el sifonamiento, el levantamiento de fondo, la erosión interna, en fin, toda esa serie de estados límites, de situaciones que se pueden dar y que pueden arruinar la obra que hemos estado viendo en los temas anteriores. Cada uno de ellos pues, tiene asociado unos determinados coeficientes de seguridad que en geotecnia muchas veces se emplean con coeficientes de seguridad globales. Por ejemplo, la norma NSR pues, lo lleva a cabo con coeficientes de seguridad globales. Entonces, pues, por ejemplo, para hundimiento se establece un coeficiente de seguridad del orden de 3 para situaciones permanentes o transitorias de largo plazo. Para deslizamiento se suele estimar un coeficiente de seguridad de 1,5. Para vuelco de 1,8, etcétera, etcétera. Existe la posibilidad de emplear también métodos semiprobabilistas, como emplea el Eurocódigo 7 o como emplea el Código Técnico de la Edificación Español. Y bueno, pues aquí tenemos esos coeficientes de seguridad semiprobabilistas, pues cómo se emplearían, ¿no? Para las distintas acciones y las distintas situaciones que hemos ido viendo. Y en cuanto a estados límites de servicio, por cierto, esto sería una S, no una U. Se trata de estados límites de servicio, no estados límites últimos. Generalmente lo que solemos observar pueden ser varias cosas, pero lo más habitual que vemos o que hacemos es determinar los movimientos excesivos que podemos causar en las estructuras que estamos cimentando o en las estructuras próximas, ¿no? Entonces ya vimos en el tema anterior, cuando hablamos de la afección de excavaciones a las cimentaciones, pues de alguna manera cómo se determinan esos límites, cuáles son los criterios para determinar los límites en los cuales pues, llevar a cabo una evaluación de la seguridad y podamos garantizar que la estructura se comporta de una forma adecuada, ¿no? Entonces, pues ya vimos un poco que dependiendo de la estructura, estos límites vienen en función del asiento, de la distorsión angular, de la flecha relativa, de la inclinación, etcétera, etcétera, dependiendo pues, de la estructura en general, del terreno, etcétera, etcétera. Además de estos movimientos, hay también otros estados límites derivados pues, de otras situaciones. Por ejemplo, hay también estado límite de vibraciones, que de alguna forma también determina el confort y los posibles daños sobre la estructura, y otros estados límites similares, ¿no? En cualquier caso, hay que ver pues, que la estructura verifique los estados límites últimos y los estados límites de servicio con los niveles de seguridad que nos indique la normativa y bueno, que nos indique también la lógica. Bueno, una vez hecho eso, llevamos a cabo la diagnosis definitiva. Y la diagnosis definitiva, es decir, la causa es esta, la posible evolución de los daños es esto y la seguridad que tenemos frente a estado límite último y frente al estado límite de servicio es esta. Y a partir de aquí, pues nos planteamos la gran pregunta, ¿tenemos que intervenir
o no? ¿Es necesario recalzar? ¿Es necesario reforzar la seguridad de alguna manera? ¿O podemos dejarlo como está y simplemente seguir observando para ver la evolución? ¿O directamente lo dejamos como está porque creemos que está suficientemente bien? Bueno, si la respuesta a esta pregunta es sí, tenemos que intervenir, pues ya viene la siguiente parte, que es la realización de un proyecto, su ejecución y el control de lo que hemos ejecutado. Y de esa manera, pues llegaremos a la siguiente parte de este bloque temático, que son los recalces. Esto es, las actuaciones posibles, las distintas técnicas que tenemos pues, para actuar en la mejora de en la corrección de estas patologías. Y bien, con esto terminamos este tema. Como siempre, aquí tienen una bibliografía básica, ¿no?, o genérica de todo lo que hemos empleado pues, para preparar el tema que acabamos de terminar. Y bueno, pues a partir del siguiente entramos ya en esas actuaciones, en esos recalces que actúan sobre la estructura. Nos vemos en el siguiente tema.